Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Comenzamos este tramo de noticias hablando de la gran victoria de ayer del Real Madrid contra el Levante, además en casa del equipo valenciano. Contundente victoria del Real Madrid 1-4 ante el Levante en el Ciudad de Valencia, en lo que pudo ser un partido más completo de lo que lleva Xabi Alonso como entrenador del conjunto blanco. Los dirigidos por Xavi extienden su inicio de temporada perfecto, en el que ya han ganado 7 partidos de 7 partidos disputados. En Liga son 6 de 6. Los goles de Vinicius, Mastantuono y el doblete de Kylian Mbappé pues sellan una victoria importante en un campo difícil de cara al derbi de este fin de semana. Es decir, el Madrid gana este partido y llega como líder al derbi de este fin de semana contra el Atlético de Madrid. Esto es lo que dice Xabi Alonso sobre la victoria ante el Levante. A partir de mañana ya pensaremos en el derbi, evidentemente, pero bueno, creo que ha sido un partido muy completo del equipo, de todos, y por supuesto Vini hoy has tenido una actuación decisiva y muy importante. En lo deportivo, Xabi Alonso sorprendió con una alineación nueva, utilizando a Carreras como central en una línea de 3 que compartió con Hausen y con Asensio. Fran García fue carrilero por la parte izquierda. El de ayer fue el primer partido en el que Vinicius jugó los 90 minutos en esta temporada. Había empezado como suplente en 2 y en los otros partidos siempre fue sustituido. Pues bueno, el de ayer fue el primer partido en el que completó todo el enfrentamiento completo, y jugaron Bellingham y Camavinga, que cada vez están teniendo más minutos y más protagonismo en este Real Madrid. También hubo otros resultados. Ayer se jugaron otros partidos en la jornada número 6 de esta liga, Eric. Se jugaron otros 3 partidos. Empezamos por esos partidos de las 7, concretamente con ese Athletic Club contra Girona, partido que terminó 1-1 y que empezó ganando el Girona con gol de Unagi, una de las estrellas de este mercado del Girona y una de las estrellas del partido, jugador que, para que los oyentes lo tengan en mente, que deslumbró al mundo en ese Mundial 2022 en el que Marruecos llegó a las semifinales del Mundial. Como digo, metió ese primer gol Unagi y empezó a atacar muchísimo más el Athletic Club, y después de la primera parte, cuando volvían los jugadores para jugar el segundo tiempo, Mikel Jaureguizar puso ese 1-1 con una buena recuperación tras un mal pase de Bryan Gil y un golazo en la portería del Girona, que no pudo atajar Gazzaniga, el portero del equipo geronés. En otros partidos también se jugaron ese Español-Valencia con un 2-2 en Barcelona, en el campo del Español. Empezó ganando el Valencia con un gol de Danjuma tras un buen centro del equipo che. Unos minutos después de haber empezado ya el segundo tiempo, en el 59, empata Cabrera después de un córner, y 3 minutos después pone el 1-2 el Valencia después de otro córner de la cabeza de Hugo Duro, pone ese 1-2. Al final del partido, después de muchísimos acercamientos del Español, que fue mucho más agresivo que el Valencia, Javi Puado, una de las estrellas del Español, puso ese 2-2 con el que finalizaba el partido y con el que cada equipo se llevaba un punto. A las 9:30, junto a la misma hora que jugó el Real Madrid, también jugaron Sevilla y Villarreal. Hay que decir que el partido terminó 1-2 con un gol al final del partido de uno de los fichajes de esta temporada del Villarreal, concretamente Manor Salomón, que, como digo, puso ese 1-2 para finalizar el partido y para mantener al Villarreal en los primeros puestos tras haber ganado prácticamente todos sus partidos, excepto 2 que empató y perdió. También hemos tenido, la liga sigue, no ha terminado esta jornada, y seguimos con partidos hoy que empiezan a las 7 de la tarde. Esta jornada, que es una jornada intersemanal, hoy a las 7 de la tarde precisamente empieza el Getafe contra el Alavés, que abrirán los partidos que se juegan hoy. Ambos equipos que son rivales, ¿no?, en ese duelo por la permanencia. Recordemos que el Getafe llega octavo con 9 puntos, mientras que el Alavés es 11º con 7 en lo que va de liga. Luego, en el turno de las 9:30 tendremos derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. En simultánea jugará la Real Sociedad contra el Mallorca. En el derbi, ambos equipos viven una realidad parecida, pero con objetivos diferentes. Ambos equipos solamente han conseguido una victoria en esta liga, pero el Atlético de Madrid, recordemos que su objetivo es ser aspirante al título de liga, mientras que el objetivo del Rayo Vallecano es poder igualar lo que hizo en la temporada pasada
pasada, clasificándose a competiciones europeas. Por parte del Atlético de Madrid, Baena y Jiménez volvieron a entrenarse ayer con el equipo y Sorloth no podrá estar presente por la expulsión que recibió el fin de semana. Pero hoy empieza otra competición, hoy empieza la Europa League. Para quien no quiera ver la Liga, tenemos otra competición hoy, concretamente la Europa League empieza a las 6:45 de la tarde, con dos partidos de dos equipos un poquito difíciles de pronunciar. A las 6:45, como digo, empieza ese Midtjylland-Sturm Graz, el Sturm Graz que lo vimos la temporada pasada en Champions, pues ahora está en la Europa League, y también a las 6:45 PAOK Salónica contra el Maccabi Tel Aviv, partido que, bueno, veremos, no sé si veremos protestas, si no las habrá, pero bueno, un equipo israelí en esta competición, esperemos que no las haya. A las 9, el partido que involucra a un equipo español, Betis Nottingham Forest. Además he de decir que para mí es el partido de esta jornada entre el equipo español y el equipo inglés, dos de los grandes favoritos para llevarse esta competición. Como digo, a las 9 de la noche tenemos ese partido. Hay muchos más partidos a las 9, por destacar algunos, en Niza-Roma también uno de los partidos de la jornada, Sporting de Braga Feyenoord evidentemente también, Dinamo de Zagreb Fenerbahce después de que se haya ido Mourinho del equipo turco. Como digo, hay muchísimos partidos, Friburgo, Basilea, entre otros. Da comienzo esta Europa League, que esperemos que ya se la lleven o el Betis o el Celta de Vigo, y a ver si tenemos suerte de que lleguen por lo menos muy lejos. Pero bueno, como estamos hablando de Europa League, seguimos con más noticias europeas, porque parece que Andrea Agnelli ha sido condenado. Andrea Agnelli, quien fuera presidente de la Juventus hasta el año 2023, ha sido condenado por el juzgado de lo penal de Roma a 1 año y 8 meses por el caso de las plusvalías. También fue condenado su vicepresidente, ¿no? Cuando Andrea Agnelli fuera presidente de la Juventus, pues bueno, su vicepresidente era Pavel Nedved, el exjugador checo, que fue también en su momento Balón de Oro, pues ha sido condenado a 1 año y 2 meses por este mismo caso. La Juventus ya fue sancionada deportivamente en el año 2023, perdiendo 10 puntos en su liga, en la Serie A, y no pudiendo acceder a competiciones europeas en la temporada 2023-2024, y han tenido que pagar una multa de 160.000 euros a la justicia italiana. Con estas condenas se da por cerrado el caso plusvalías en Italia, un caso que involucra al Fútbol Club Barcelona, que bajo la directiva de Bartomeu participó en el intercambio de jugadores con la Juventus, inflando valores de sus jugadores para generar unas plusvalías ficticias en los ejercicios contables. Recordemos que intercambiaron a Arthur por Pjanic, estableciendo el valor de ambos jugadores en 70 millones de euros. También intercambiaron al canterano del Barcelona Alejandro Marqués por Mateus, tasando ambos jugadores en 8 millones de euros, una cifra completamente descabellada. En España, la Fiscalía continúa investigando las cuentas de Josep María Bartomeu en esos años. Y seguimos hablando del Barcelona porque tampoco tiene buenas noticias. No, tiene dos malas noticias que se han juntado en el día de ayer. La primera es que ya se veía venir, pero el Barcelona no va a poder jugar contra la Real Sociedad en el Camp Nou. Parece que sigue habiendo problemas con esos accesos, más bien, no tanto como porque hay gente que se cree que es por el campo, porque no se pudiese jugar allí o porque no pudiesen estar los aficionados sentados allí, pero más bien es por problemas con el acceso y con la evacuación. Los bomberos han dicho que no se podría evacuar bien si hubiese un problema en el campo durante el partido. Entonces parece no, contra la Real Sociedad no se va a jugar allí, parece que va a ser en Montjuic, lo ha confirmado el Fútbol Club Barcelona, y que habrá que esperar a la siguiente jornada para poder ver al Barcelona en el Camp Nou. Veremos si lo acabamos viendo. La otra mala noticia es que se ha sido operado Gavi, y después de las informaciones apuntan a que después de haber abierto esa rodilla se ha visto más problemas de los que se pensaba y podría llegar a estar 4 o 5 meses de baja. Estamos hablando de llegar más o menos en febrero o marzo a volver a competir. Esto evidentemente pues le hará perderse muchísimos partidos de Liga, Champions, Copa y demás, y también yo creo que podría incluso acusar un peligro para el Mundial en la selección española, teniendo en cuenta que llegará con menos ritmo que otros. Veremos cuánto acaba teniendo, pero bueno, hasta aquí este tramo de noticias que hemos repasado un poquito todo lo que pasó ayer y lo que ha pasado esta mañana, y nos vamos a la tertulia, que además está con nosotros hoy Gabriel Serrano.